Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 17 de mayo de 2020, continuamos con los vídeos explicativos en relación al estado de alarma que estamos padeciendo. Mi nombre es Juan José Rubiño, abogado de Rubiño Abogados, y contamos una vez más con nuestra querida colaboradora Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Vamos a hacer un vídeo cortito explicando que por fin se abren las piscinas recreativas y las playas. Vamos a intentar explicar en qué situación quedan. Estamos hablando de la fase 2, que entra en vigor para algunos territorios a partir de mañana, día 18 de mayo. Bien, se prevé expresamente que se puede aperturar al público las piscinas recreativas y que pueden acceder a ellas cualquier persona. El aforo máximo de estas piscinas recreativas será del 30%, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios mínima de 2 metros. Se obliga a la concertación de cita previa y con carácter previo a la apertura de estas piscinas recreativas se debe llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños. Asimismo, se exige la limpieza y desinfección de los diferentes equipos y materiales como el vaso es la piscina, las corcheras, el material auxiliar de clases si las hubiera, la rejilla perimetral, el botiquín, las taquillas o cualquier otro material que tuviera contacto con los usuarios y que forme parte de la instalación. Los biocidas a utilizar para la desinfección de las superficies deben estar aprobados, obviamente, por la normativa europea y se puede utilizar una disolución o dilución de agua y lejía a razón de, por cada dosis de lejía, 50 de agua, recién preparada. No se puede utilizar una que estuviera preparada el día anterior, por ejemplo. También se pueden utilizar desinfectantes de actividad virucida que estén debidamente aprobados por el Ministerio y registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad. Esto no excluye de las operaciones de depuración física y química del agua y que se hacen habitualmente necesarias para obtener una calidad del agua adecuada a la actividad de la que estamos hablando. Medidas de higiene y de prevención aplicables a las piscinas recreativas. La limpieza y desinfección diaria se ha de hacer conforme a lo que establece la norma, que en resumen viene a decir algo así como que el titular de la piscina recreativa, o en su caso el director de esa piscina recreativa, se debe asegurar de que se adopten las medidas de limpieza y desinfección. Deben prestar especial atención a las zonas comunes de uso común y la superficie de contacto más frecuente. La ley pone ejemplos como son pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características. Estamos de barandillas, de pasillos, etcétera, etcétera. Y se deben seguir las siguientes pautas. La primera, que ya la hemos dicho, que es desinfectar con diluciones de lejía y agua a razón de 1,50, recién preparada, o con cualquiera de los desinfectantes debidamente autorizados por el Ministerio de Sanidad. Y tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se deben desechar de forma segura, procediéndose posteriormente por el limpiador o limpiadora al lavado de manos. La limpieza se debe extender a las zonas privadas también de los trabajadores, como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas, hora de descanso. Y si los trabajadores utilizan uniformes o ropa de trabajo, los trabajadores de las piscinas deben proceder a desinfectar y lavar regularmente los uniformes y ropa de trabajo, o sea, a diario, siguiendo con el procedimiento habitual, que es básicamente lavar a máquina y a 60 grados de temperatura. Se debe limitar o restringir el uso de ascensores si los hubiera o plataformas de cualquier tipo, salvo que sea estrictamente necesario y que se utilice por una única persona o, en caso de utilizarlo por más de una persona, que entre ellas exista la posibilidad de distancia de 2 metros dentro del habitáculo, del ascensor o de la plataforma elevadora. Los aseos utilizados por los clientes, visitantes o usuarios, la ocupación será como máximo de una persona, salvo en aquellos supuestos en los que esa persona necesita la asistencia de una tercera para sus actividades cotidianas y se prioriza o se pone en primer lugar el pago con tarjeta de las actividades o con sistemas TPV, evitando el contacto con el dinero. Las papeleras que haya que utilizar deberían ser tipo pedal, debiéndose limpiar de forma frecuente o al menos una vez al día. En aquellas superficies de contacto frecuente con las manos por parte de los usuarios,
como decimos, puertas, vestuarios, barandillas, etcétera, etcétera, en las piscinas se exige que se limpien como mínimo 3 veces al día. Se exige a las piscinas recreativas que instalen cartelería visible y mensajes de megafonía, que establezcan mensajes de megafonía para recordar las normas de higiene y las normas de prevención a observar, a llevar a cabo. En las zonas de estancia de los usuarios se debe establecer una distribución espacial, es decir, se deben delimitar espacios para garantizar que haya una distancia de seguridad de 2 metros entre los usuarios. Y para eso se exige que se pongan señales en el suelo, limitando espacios. Los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro de ese perímetro de seguridad de cada uno de los usuarios y no se pueden compartir y se debe evitar el contacto de nuestro material con el material de otros usuarios y entre usuarios. No puede haber contacto entre usuarios. No obstante, no se puede hacer uso de las duchas ni de los vestuarios, ni de las fuentes de agua. Eso en las piscinas recreativas. ¿Qué pasa con las playas? Aquí vamos a entrar en polémica, creemos. Dice la ley, el tránsito y permanencia en las playas se realizará en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 7. Si vamos al apartado 2 del artículo 7, dice que efectivamente se deben respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y en particular las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de al menos 2 metros. Por lo tanto, ya partimos de la premisa de que en las playas tenemos que mantener distancia de 2 metros entre usuarios de las playas. Y dice, en su defecto, dice el artículo 7.2, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos o de etiqueta respiratoria, por lo tanto, mascarilla. Nos preguntamos en Rubiño Abogados si no es posible la distancia en una playa de 2 metros entre usuarios, pues que posiblemente podamos utilizar mascarillas en la playa. No obstante, ese artículo 7.2 permite hacer grupos de 15 personas. Grupos de 15 personas. Como máximo de 15 personas. En la playa entendemos que sí se pueden hacer grupos de máximo 15 personas. Y dice también el artículo que regula el uso de las playas que se debe respetar lo que dice el apartado 2 a 5 del artículo 45. ¿Qué dice el artículo, los apartados 2 a 5 del artículo 45? Los apartados 2 a 5 dicen que se debe recordar a los usuarios por medio de cartelería visible o mensajes de megafonía las normas de higiene y prevención a observar. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en las playas que van a poner cartelería o megafonía o mensajes por megafonía recordándonos las medidas de higiene a adoptar y a preservar. Dice también que en las zonas de estancia de los usuarios se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos 2 metros entre los usuarios mediante señales en el suelo, limitando los espacios. Nos preguntamos si la ley está diciendo que en la playa se tengan que hacer pequeñas parcelas entre usuarios delimitadas en el suelo de 2 metros de distancia entre una parcela y la otra. Dice también que los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad que nos han establecido, y estamos hablando de la playa, evitando contacto con el resto de usuarios. Por lo tanto, parece ser que en la playa no podemos tener contacto con otros usuarios. Y nuestras cosas, como la toalla, sombrero, etcétera, debe quedar en nuestro espacio. Pero se contradice eso con que se puedan hacer grupos de 15 personas sin contar los convivientes. Es decir, podríamos estar 3 convivientes más 14 personas más en otro tipo de actividades. Pero en la playa no podemos. Como veis, la ley no es lo suficientemente clara. No obstante, la ley nos dice, los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, cumpliendo para ello con las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias. Esto viene a decir más de lo mismo. Básicamente es que ya veremos qué va pasando en las playas. Entendemos que cada localidad, provincia, comunidad autónoma irá haciendo lo que crea oportuno y lo que pueda.
Y por último, nos dice la norma que se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se puedan desarrollar de forma individual y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima de 2 metros entre los participantes. Tampoco lo entendemos esto. Es decir, si yo puedo hacer una actividad deportiva, profesional o de recreo en la playa, pero la tengo que hacer de forma individual y sin contacto físico, manteniendo una distancia mínima de 2 metros con el otro participante o con los otros participantes, parece que la ley me está diciendo que donde yo esté tomando el sol dentro de mi perímetro con mi grupo de 15 personas, no tengo ningún problema en compartir esos espacios. Pero si yo quiero hacer una actividad de recreo, deportiva o profesional con esas 15 personas, no puedo. Tengo que hacerlo de forma individual. Y sobre todo sin contacto físico y permitiendo mantener una distancia mínima de 2 metros entre los participantes. Es decir, o es individual, o es participante, o hay participantes o no lo hay. No lo tenemos claro. Ya veremos qué pasa. Apelamos y llamamos al legislador para que nos aclare todo esto y intentaremos que a medida que vaya saliendo algo más claro, lo explicaré luego a vosotros. Venga, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.